Bueno, de nuevo buenas tardes para todos. Secretario, iniciamos con la sesión de comisión, por favor. Honorables concejales, comunidad madrileña, equipo del Consejo Municipal, ciudadanía que nos acompaña a través de redes sociales, invitados especiales. ¿Sí? Muy buenas tardes. Siendo las 3:51 p.m. del 14 de julio del 2026, damos inicio a la sesión número 008 de la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tercero, proyecto de acuerdo 014. Cuarto, votación proyecto de acuerdo. Quinto, llamado a lista, cierre la sesión. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Díaz Guerrero Luis Alberto. Buenas tardes para todos, presente secretario. Porque Esteban Jairo, ausente. Duarte Forerón de Fernando. Muy buenas tardes para todos, presente secretario. Fray Hernando Castro Pineda. Una feliz tarde para todos y todas, presente secretario. Presidentes con 3 concejales presentes, se verificó el quórum. Seguimos con el orden del día, secretario. Segundo, discusión y aprobación del orden del día. Tomamos el orden del día. Díaz Guerrero Luis Alberto. Positivo. Fray Hernando Castro Pineda. Positivo. Borges Esteban Jairo, ausente. Duarte Forerón de Fernando. Positivo. Presidente con 3 votos positivos, se aprueba el orden del día. Continuamos con el orden del día, secretario. Tercero, proyecto de acuerdo 014, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales y se dictan otras disposiciones para asumir los compromisos que se generen en la contratación de proyectos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028, ponente honorable concejal Duarte Forerón de Fernando. Bueno, secretario, le damos la palabra al honorable concejal Andrés para que haga su respectiva ponencia. Presidente, muchísimas gracias. Muy buenas tardes para todos nuevamente. De acuerdo a el proyecto de acuerdo que me correspondió, el acuerdo 014-2026, doy mi informe de ponencia para el primer debate a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto y Hacienda Pública, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras, ordinarias y excepcionales, y se dictan otras disposiciones para asumir los compromisos que se generen en la contratación de proyectos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028. Introducción del proyecto. El proyecto de acuerdo número 014-2026 es una iniciativa del alcalde municipal titulado por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras ordinarias y excepcionales y se dictan otras disposiciones para asumir los compromisos que generen la contratación de proyectos de inversión incluidos en el Plan de Desarrollo Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028, radicado en la Secretaría General del Consejo Municipal de Madrid, Cundinamarca, el día 7 de julio de 2026 a las 10:20 a.m., con número de radicado 2026-0403. Ponencia asignada al suscrito concejal en sesión ordinaria el día 8 de julio de 2026. En cumplimiento de dicha asignación y conformidad con el reglamento interno de la corporación, procedo a rendir informe de ponencia para primer debate en comisión del proyecto mencionado. En esta iniciativa legislativa tiene como propósito general la aprobación de vigencias futuras ordinarias excepcionales para garantizar el buen funcionamiento de la entidad en la prestación de servicios esenciales, anticipado por procesos contractuales, lo que permite contar con la continuidad oportuna, la satisfacción de las necesidades, como lo es las ordinarias y las excepcionales. En las ordinarias encontramos el programa de alimentación escolar, el servicio de vigilancia, el servicio de aseo, el centro de vía sensorial, y en las excepcionales encontramos el servicio de transporte escolar. Competencia del proyecto: el Consejo Municipal de Madrid, Cundinamarca, compete para estudiar, debatir y decidir sobre el proyecto de acuerdo propuesto con sujeción a las siguientes
normas constitucionales y legales. El artículo 18 de la Ley 1551 de 2012, que modifica el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, quedará así: atribuciones, además de las funciones que señalan en la Constitución y la ley, son atribuciones de los consejos las siguientes. Noveno, dictar las normas de presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos, el cual deberá corresponder al plan municipal o distrital de desarrollo, teniendo especial atención con los planes de desarrollo de los organismos de acción comunal definidos en el presupuesto participativo y de conformidad con las normas orgánicas de planeación. En el mismo sentido, el artículo 29, Ley 1551 de 2012, que modifica el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así. Funciones. Los alcaldes ejercerán las funciones que le asigna la Constitución y la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que fueron delegadas por el presidente de la República o gobernador respectivo. Primero, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. Presupuestalmente, cuando se menciona el término aprobación, se hace referencia a un monto o rubro disponible del presupuesto de gastos, nunca en el presupuesto de ingresos. De hecho, cuando la ley orgánica clasifica el presupuesto, hace referencia al presupuesto de rentas y recursos de capital y al presupuesto de gastos o ley de aprobaciones. En este sentido, si se requiere una vigencia determinada, asumir con compromiso que implique afectar al presupuesto de gastos de una vigencia futura, es necesario contar con una autorización del Consejo para comprometerlas, en los términos y condiciones que dispone para ello la Ley Orgánica de Presupuesto y demás normas que modifiquen la adición. Conforme a estas disposiciones normativas, se tiene que presentar proyectos de acuerdo tenidos a comprometer vigencias futuras en cabeza del alcalde, quien deberá contar con la aprobación previa del CONFIS territorial e urbano, que haga sus veces, para luego, mediante el acuerdo, ser autorizado por el Consejo. La asunción de obligaciones que afecten el presupuesto de vigencias futuras. Ahora bien, se encuentra que desde el mismo desarrollo constitucional y legal se brindan las herramientas del orden presupuestal para efectos de lograr un ejercicio administrativo que se ajuste a los principios de la función pública, completando en el artículo 209 la Constitución política y al logro de los fines esenciales del Estado consagrados en el artículo 2 de la misma Carta, conllevando a la viabilidad de desarrollar las actividades de la administración municipal a través de los actos de contratos que afecten el presupuesto, los cuales tengan plena armonía con los principios de régimen presupuestal establecidos en la legislación colombiana. La aprobación por parte del Consejo Municipal de las vigencias futuras en términos del artículo 8 de la Ley 819 de 2003 permiten ajustar las proyecciones de la administración municipal de las metas del Plan de Desarrollo Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028, guardando plena coherencia con el marco fiscal de mediano plazo, al reconocer las necesidades que por sus características especiales deben entenderse suplidas más en una vigencia fiscal. Tercero, sustento jurídico. Punto 3, numeral 1, fundamentos constitucionales que de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Nacional, los fines esenciales del Estado son servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, facilitar la participación de todas las decisiones que afecten en la vida económica, política, administrativa y cultural de la nación. Defender independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la conveniencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia en la vida, honra y bienes, creencias y demás derechos de libertades, y para seguir en el cumplimiento de los deberes social de Estado y de los particulares,
que el artículo 209 de la Carta Magna establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficiencia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad y mediante la descentralización de la delegación y de desconcentración de funciones, que la Constitución Nacional en su artículo 287 establece que las entidades territoriales gozan de la autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley, en virtud tendrán los siguientes derechos: administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Igualmente, en artículo 313 de la Constitución Nacional, en su numeral quinto de la Constitución Nacional, que corresponde a los consejos, dictar las normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y gastos. Que el numeral quinto del artículo 315 de la Constitución Política Colombiana establece que son atribuciones del alcalde. Presentar oportunamente al Consejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y las demás que estimen convenientes para la buena marcha del municipio. En el mismo sentido, en el artículo 339, indica que las entidades territoriales elaboran y adoptan de manera concertada entre ellas y el Gobierno Nacional de los planes de desarrollo con el objeto de asegurar el uso eficiente de los recursos y el desempeño adecuado de las funciones que le hayan sido asignadas por la Constitución y la ley. Los planes e entidades territoriales estarán conformados por una parte estratégica de plan de inversión de mediano y corto plazo. De igual manera, en su artículo 352, reza que, además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica de Presupuestos regula lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo y coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, asimismo como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para controlar. Que el artículo 353 ibidem establece que los principios y disposiciones establecidos en el título se aplicarán en lo que fuera pertinente en las entidades territoriales para la elaboración, aprobación y ejecución del presupuesto. Marco legal. La sentencia C-357, 11 de agosto de 1994, del magistrado ponente Jorge Arango Mejía, indica que el principio de la anualidad del presupuesto, como lo definió las Cortes Constitucionales, lo implica en la administración pública, no puede programar obras que ejecuten en vigencias sucesivas, pues esta limitación sería absurda. Que la sentencia número 1520 del Consejo de Estado del 23 de octubre de 2003, magistrado ponente Augusto Trejo Jaramillo, hablar de vigencias, expuso: en el caso de las entidades territoriales objeto de consulta, ellas pueden adquirir estos compromisos con la autorización previa del Consejo Municipal, la Asamblea Departamental o los consejos territoriales indígenas, siempre que estén consignados en los planes de desarrollo respectivos y que, sumados a todos los compromisos bajo la modalidad que excedan la capacidad de endeudamiento. En el decreto 111 del 15 de enero de 1996, el Estatuto Orgánico del Presupuesto ha dispuesto que las entidades territoriales se encuentran sujetas para el manejo de su presupuesto a los principios contenidos y al orden constitucional y legal, y específicamente en el artículo 12 establece los principios del sistema presupuestal: son la planeación, anualidad, universidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, embargabilidad, la coherencia y la coherencia macroeconómica y la hemoástasis de la Ley 3889, artículo 8, Ley 179 del 94, artículo 4 y Ley 1473
11 del artículo 7. Para entender la figura de las vigencias futuras debe partir del principio de anualidad, según el cual el año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Después del 31 de diciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que cierran en esa fecha y los saldos de aprobación no afectados por compromisos que caducarán sin excepción. Ley 3889 del artículo 10. Sobre el mismo principio se pronuncia en la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-337 de 1993, cuyo magistrado ponente Vladimiro Naranjo los siguientes términos. La estimación de los ingresos y la autorización de los gastos públicos se debe hacer periódicamente cada año y en el primer año en el 1 de enero al 31 de diciembre, integrado a la unidad del cómputo determinada temporalmente en un periodo de tiempo en la renovación anual de intervención del Congreso en las materias fiscales, de modo que sientan la permanencia y la continuidad de potestad legislativa en tales asuntos. Este principio se hace parte de nuestra ordenamiento jurídico debido a la función del control político integral del Consejo, pues a medida que se consolida reclamo para su intervención los asuntos fiscales de manera periódica y continua. Su objetivo principal es facilitar la labor, armonizar y gestión presupuestal con otras actividades que tienen el lugar también dentro del marco del principio de anualidad. Tiene pues la ventaja de acomodar la gestión. En virtud de este principio, no es posible adquirir compromisos que excedan en su ejecución la vigencia respectiva. Sin embargo, el legislador incorporó un mecanismo que, previa autorización del Consejo Municipal, permite adquirir compromisos cuando su ejecución se inicie con presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a cabo en otras vigencias posteriores a las cuales se ven afectadas. Vigencias futuras ordinarias. Esta sección al principio de anualidad reconoce la procedencia de aprobar vigencias futuras en los términos de Ley 819 de 2003, la cual dispone en el artículo 10, el cual modifica el artículo 9 de la Ley 179 de 1994, quedando de la siguiente manera. Vigencias futuras ordinarias. El CONFIS podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten los presupuestos de las vigencias futuras cuando su ejecución inicie presupuesto de la vigencia en curso y el objeto compromiso se lleve a cabo cada una de ellas, y siempre cuando cumpla que al momento máximo de las vigencias futuras, el plazo y las condiciones de estas consulten las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trata el artículo 1 de esta ley. Como mínimo, las vigencias futuras que se soliciten se deberán contar con la aprobación del 15% en la vigencia fiscal en la que se están autorizando. Cuando se trate de proyectos de inversión nacional, deberá observarse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación y del ministro del ramo. La autorización por parte del CONFIS para comprometer presupuesto con el cargo de vigencias futuras no podrá superar el respectivo periodo de gobierno, exceptuan los proyectos de gastos de inversión en aquellos casos en los CONPES previamente declaren la impotencia estratégica. Esta disposición también se aplicará en las entidades que trata el artículo 9 de la presentación de la ley, el gobierno de la reglamentación en materia. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Dirección General del Presupuesto Público Nacional, incluirá en los proyectos de presupuestos las asignaciones necesarias para darle cumplimiento al dispuesto artículo. Asimismo, en el artículo 12 de la Ley 819 de 2003 establece que las vigencias futuras ordinarias para las entidades territoriales, las autorizaciones para comprometer vigencias futuras serán impartidas por la Asamblea
o el consejo respectivo, iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el CONFIS territorial o el órgano que a su vez corresponda. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución inicie presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso que se lleve a cabo a cada una de ellas, siempre y cuando se cumpla que el monto máximo de la vigencia futura, el plazo y condiciones de estas, consulte con las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo de que trate el artículo 1. Como mínimo, las vigencias futuras que se soliciten deberán contar con la aprobación del... Artículo 8. Autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en ejecución de los contratos de conformidad con el artículo 10, la Ley 819/2003. El CONFIS y su delegado podrán autorizar a la asunción de obligaciones que afecten a los presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución sin requerir que expidan el nuevo certificado de disponibilidad presupuestal. Cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general requieren ampliar el plazo de contratos de ejecución y sin aumentar el monto de este ello implique afectación, presupuestos posteriores, vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la aprobación presupuestal que respalda el compromiso por la autorización de vigencias futuras. En este caso, las aprobaciones sustituidas quedarán libres y disponibles. La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan las condiciones para su otorgamiento. No solicitará conllevado los riesgos descritos en el numeral 2 que presentan la advertencia. A su vez, el Ministerio de Hacienda y de Crédito Público, a través de la Dirección de Apoyo Fiscal, circular 43 de diciembre de 2008, en sus partes expuso: en cumplimiento de las disposiciones mencionadas, la Nación y las entidades territoriales deben efectuar una adecuada planeación presupuestal y contractual para que, acudiendo a los mecanismos presupuestales y existenciales, específicamente a la autorización para comprometer vigencias futuras, se garantice la adecuada prestación de los servicios públicos y fundamentales y la continuidad del cumplimiento de las funciones administrativas a su cargo, de tal manera que no represente interrupción en los mismos con ocasión del cambio de vigencia fiscal. Más adelante continúa exponiendo la entidad: en el caso de las entidades territoriales y con el fin de agilizar la obtención de las autorizaciones correspondientes para comprometer vigencias futuras, se precisa que los consejos municipales y las asambleas departamentales puedan otorgar facultades precisas y pro tempore a los respectivos alcaldes y gobernadores para la autorización del compromiso de las vigencias futuras. Tal posibilidad se materializa con la necesidad de expedición al correspondiente acuerdo que ordena, delegando toda la autorización. En este orden, se debe entender que la vigencia futura ordinaria es una operación que afecta esencialmente al presupuesto de gastos y entiende como compromiso que asumen el año fiscal determinado, con cargo de presupuesto de gastos, ley de aprobación del año fiscal posterior, la circular DAF externa número 7 del Ministerio de Hacienda y de Crédito Público de 2020, del 20 de febrero de 2007, señala que la vigencia futura es una operación que afecta esencialmente al presupuesto de gastos y se entiende como un compromiso que se asume en el año fiscal determinado con el cargo del presupuesto de gastos de ley de aprobación del año fiscal futuro. Decreto 4836 de 2011, por el cual se reglamentan las normas orgánicas del presupuesto y se modifican los decretos 115 y de 1996, 4730 de 2005, 1957 de 2007, 2844 de 2010 y se dictan otras disposiciones en la materia, que en su artículo 3 que modificará el artículo 1 del decreto 1957 de 2007, el cual quedará así.
Artículo 1. Los compromisos presupuestales legalmente adquiridos se cumplen o ejecutan tratándose de contratos o convenios con la recepción de los bienes y servicios y demás eventos, con el cumplimiento de los requisitos que hagan exigible su pago. Para pactar la recepción de bienes y servicios en vigencias siguientes a la celebración del compromiso, se debe contar previamente con una autorización por parte del CONFIS o quien delegue, de acuerdo con lo establecido en la ley para asumir las obligaciones con el cargo presupuesto de vigencias futuras para tal efecto previo a la expedición de los actos administrativos de apertura del proceso de selección contratistas en los que se evidencie la provisión de bienes, servicios que superen el 31 de diciembre de la respectiva vigencia fiscal, deberá contarse con dicha autorización. Vigencias futuras de ejecución de contratos, que el decreto 1068-2015 establece el artículo 2.8.1.7.1 y punto 1 de las autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos de conformidad con el artículo 10 de la ley 819 de 2003, el CONFIS o su delegado podrá autorizar la exención de obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se efectúen, los contratos que se encuentren en ejecución y que requiera expedición del nuevo certificado de la disponibilidad presupuestal. Cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación requieren ampliar los plazos de los contratos en ejecución sin aumentar el monto del mismo y en ello implique afectación del presupuesto de los posteriores vigencias fiscales, podrán solicitar la institución de la aprobación presupuestal que respalde el compromiso por la autorización de vigencias futuras. En este caso, las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles. La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan las condiciones para su otorgamiento, que el artículo 8 del decreto 4836 de 2011 autorizaciones de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos de conformidad con el artículo 10 de la ley 819 de 2003, el CONFIS o su delegado podrán autorizar la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras con el fin de adicionar los contratos que se encuentren en ejecución, sin que requiera expedir un nuevo certificado disponible de la disponibilidad presupuestal. Cuando los órganos que hacen parte del presupuesto general de la Nación requieren ampliar el plazo de los contratos en ejecución sin aumentar el monto de este, y ello implique la afectación de presupuestos posteriores de las vigencias fiscales, podrán solicitar la sustitución de la aprobación presupuestal que respalda el compromiso por la autorización de vigencias futuras. En este caso, las apropiaciones sustituidas quedarán libres y disponibles. La autorización para comprometer vigencias futuras procederá siempre y cuando se reúnan las condiciones para su otorgamiento. La Procuraduría General de la Nación será pronunciado en torno a la responsabilidad que asiste a los servidores públicos en su manejo y en la utilización. Para la Procuraduría Segunda Delegada de la Contratación Estatal existe fatal disciplinario y si el alcalde municipal, al celebrar el contrato que comprende vigencias futuras, no tiene la respectiva autorización del Consejo Municipal, para este despacho es claro que la conducta constituye falta disciplinaria y es la de no solicitar la autorización pertinente para comprometer vigencias futuras. En el año que se analiza el acuerdo, el artículo 23 del decreto 111 de 1996, esta autorización debe solicitarse al Consejo Municipal antes de asumir el compromiso. Esto es antes de perfeccionamiento del contrato. En este sentido, la autorización para comprometer vigencias futuras debe realizarse antes de la suscripción del contrato. Es
enfática la norma al señalar las entidades territoriales que podrán adquirir esta clase de compromisos, pero con la autorización previa del Consejo Municipal, asambleas y consejos territoriales indígenas frente al cargo endilgado. No hay duda entonces que por tratarse de un acto previo imprescindible a la suscripción del contrato, la infracción de su omisión se consolida para la fecha de celebración del mismo. Vigencia futuras excepcionales para las entidades territoriales, que la Ley 225 de 1995 del modificatorio de la Ley Orgánica de Presupuesto, la cual permitió introducir una nueva modalidad de vigencias futuras que se denominan excepcionales. Las vigencias futuras excepcionales es una figura presupuestal encaminada a la asunción de obligaciones que afecten presupuestos de vigencias futuras sin apropiación al presupuesto actual o a la vigencia del cual se solicita la vigencia futura excepcional. Corresponden a los consejos municipales respectivos a la iniciativa del gobierno local conceder la autorización para la constitución de vigencias futuras excepcionales siempre y cuando cumplan con los siguientes requisitos establecidos en la Ley 1483 del 2011. Artículo 1. A las vigencias futuras excepcionales solo podrán ser autorizadas para proyectos de infraestructura, energía, comunicaciones y el gasto público social en los sectores de educación, salud, agua potable y el saneamiento básico, que se encuentren debidamente inscritos, vializados en los respectivos bancos de proyectos. El monto máximo de vigencias futuras, plazo y las condiciones de las mismas deben consultar las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo que se trata del artículo 5 de la Ley 819 de 2003. Se encuentra con aprobación previa en el CONFIS territorial en el órgano que se haga a sus veces. Cuando se trate de proyectos que conlleven intervención nacional, deberá obtenerse el concepto previo y favorable del Departamento Nacional de Planeación. Análisis de las vigencias futuras solicitadas. El proyecto de acuerdo presentado cumple con el principio de la unidad de materia, ya que es un tema presupuestal exclusivo de las vigencias futuras, las cuales se ajustan a lo establecido en la Ley 819 de 2003, resultando ser necesarias y convenientes para el buen funcionamiento de la entidad, como analiza a continuación. Vigencias futuras ordinarias por un total de 18.075.764.591 pesos. La vigilancia, contrato que requiere la presentación del servicio durante las 24 horas del día, todos los días de la semana, en las distintas sedes de la administración municipal, tanto administrativas como misionales, para evitar el riesgo que por trámites administrativos y contractuales en la vigencia 2027 se vean interrumpido el servicio, es necesario los procesos contractuales en la vigencia 2026, ya que el proceso contractual de toma de aproximadamente 3 a 4 meses, por lo tanto es necesario contratar el servicio en la vigencia 2026, garantizando la prestación continua a la vigencia fiscal 2027. Aseo, servicio integral de aseo y cafetería en todas las dependencias municipales por ser el trato sucesivo y requerido de la continuidad para afectar la prestación del servicio y garantizar las condiciones mínimas de la salubridad y la continuidad de la vigencia 2027, iniciando el proceso contractual en el 2026. Alimentación escolar PAE. La operación PAE inicia el primer día de calendario escolar. La presentación del servicio se debe garantizar por 10 meses calendario, previniendo que se debe garantizar el inicio de ejecución el primer día de calendario académico. Por tanto, el proceso contractual se debe iniciar el año 2026 y garantizar la prestación del servicio en el primer día del año escolar de 2027.
Vigencias futuras de ejecución de contratos, vigencias ordinarias del Centro de Vida Sensorial. Se inicia la contratación de esta importante obra con la cofinanciación de la Gobernación Departamental con vigencias futuras, recursos de crédito y recursos propios. La obra fue planeada para un plazo de ejecución de 18 meses, por lo que se hace necesario prorrogar su ejecución en la vigencia 2027, permitiendo esta vigencia extenderse en plazo de ejecución posteriormente a la vigencia 2026, garantizando la continuidad de la obra que se ha programado en la etapa de planeación por parte de la Secretaría de Infraestructura y de Obras Públicas. Igualmente, conservando la fuente de financiación y su destinación de trasladar los recursos que queden disponibles una vez autorizada la vigencia futura para apalancar estos proyectos. Aquí vemos una tabla que refleja las vigencias. No sé si ahorita de pronto el secretario tenga esta misma tabla para hacer la presentación, que pues dicta el total de las vigencias futuras ordinarias por un valor de 18.075.764.591 pesos, cumpliendo con las obras contratadas por el municipio dentro de la vigencia 2026. Vigencia futura excepcional por un valor de 1.200 millones de pesos. El transporte de servicio escolar, servicio esencial aproximadamente 1.800 estudiantes rurales y en las instituciones educativas oficiales en el contrato para la vigencia 2027 requiere que se encuentre contratada la prestación del servicio antes de iniciar el calendario escolar de 2027. Resulta necesario y conveniente para poder iniciar el proceso contractual 2026, garantizando que de esta manera de inicio a la finalización del mes de enero de 2027. Además de cumplir con las normas de materia presupuestal que rigen al municipio de Madrid, es resaltar los artículos 352 y 353 de la Constitución Política de Colombia, que han dispuesto los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel, en estos sujetos a lo establecido por la Ley Orgánica de Presupuesto como una medida homogénea del marco legal. Ordenamiento que completa la posibilidad de sobrepasar las vigencias fiscales a través de la asunción de las vigencias futuras. El proyecto de acuerdo cuenta con los anexos necesarios para la aprobación de vigencias futuras, como lo es el monto de vigencias futuras, el plazo y las condiciones de las mismas, cumple con las metas plurianuales del marco fiscal de mediano plazo del municipio, sin que por este se genere un déficit primario. Las vigencias futuras ordinarias solicitadas cuentan con la aprobación del 15% de las vigencias fiscal en las que están autorizadas. Se cuenta con el certificado de disponibilidad presupuestal de los recursos del presupuesto de las vigencias 2026. Se cuenta con la certificación de planeación que se acerca a la contención en el plan de desarrollo, que sumados a todos los compromisos que pretenden adquirir por esa modalidad y sus costos futuros de mantenimiento y administrativos, no exceda la capacidad de endeudamiento del municipio en la entidad por la capacidad de pago regulado por la Ley 358 de 1997. Se cuenta con la autorización del Consejo Municipal de Política Económica y Fiscal del CONFIS y en reunión realizada el 25 de 2026 autorizó la asociación de vigencias futuras ordinarias y excepcionales para el municipio de Madrid. La Secretaría de Hacienda del municipio de Madrid, Cundinamarca, certifica que el presente acuerdo es consistente con el marco fiscal de mediano plazo adoptado por el municipio y se encuentra contemplado dentro del plan financiero de la vigencia 2026-2035. Que la Secretaría de Hacienda expidió la certificación donde manifiesta que el monto de las vigencias futuras solicitadas mediante el presente acuerdo no exceda la capacidad de endeudamiento del municipio en la presente vigencia.
La proposición es, por las razones jurídicas, presupuestales y técnicas expuestas en el informe, presento la siguiente proposición a la corporación. Propongo al honorable Consejo de la Comisión Tercera dar debate positivo al proyecto de acuerdo 014-2026 y en consecuencia someterlo al debate de plenaria. De esta manera doy por presentado el informe de ponencia del proyecto de acuerdo número 014, agradeciendo a la Comisión Tercera y a los invitados pertinentes de la comisión. Muchísimas gracias, presidente. De esta manera doy por finalizada mi ponencia, advirtiendo que se encuentran dos observaciones en el proyecto, las cuales me permito leerlas. El centro de vida sensorial requiere la aclaración especial porque el proyecto lo presenta como obra en ejecución con necesidad de prórroga eventual y liberación de recursos. Debe precisarse si se trata de contrato en ejecución adicional, prórroga, sustitución de apropiación o simple autorización de la vigencia futura. Y una sugerencia es exigir el certificado de contrato del plazo del valor, fuente, estado de ejecución, necesidad de prórroga y operación presupuestal. Exacto. Entonces, con esta observación y con esta sugerencia, doy por finalizada mi ponencia, presidente, para que su merced dé el paso a seguir. Gracias, concejal Andrés, por su buena ponencia. Le damos la palabra al secretario de Hacienda para que nos haga su exposición sobre el tema del proyecto de acuerdo. Buenas tardes, honorables concejales. Bueno, tal y como ya el concejal ponente lo explicó muy detalladamente, el proyecto de acuerdo 014 trae consigo la solicitud para la autorización, la aprobación de vigencias futuras de tipo ordinarias y excepcionales que se requieren en la contratación de proyectos de inversión. Como justificación, pues principalmente en el tema de las vigencias futuras siempre está garantizar la continuidad de los servicios esenciales, evitar interrupciones al inicio de la vigencia 2027, adelantar oportunamente procesos de contratación y cumplir las metas del plan de desarrollo. Estas vigencias están amparadas en un marco constitucional y legal por la Constitución Política, la Ley 819 de 2003, condiciones para vigencias futuras, la Ley 1551 de 2012, que son funciones del Consejo y del Alcalde, el Decreto 111 de 1996 y el Decreto 4836 del 2011, que tienen que ver con el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Ley 225 de 1995 y la Ley 1483 de 2011, en cuanto tiene que ver con las vigencias futuras excepcionales y los consejos favorables de el COMPIS. Vamos a hacer una breve reseña con respecto a lo que serían las vigencias ordinarias y excepcionales, ¿sí? Entonces, podemos decir que las vigencias ordinarias, futuras ordinarias, regidas por la Ley 819 de 2003, inician con una partida presupuestal en el año de autorización. Es decir, esa partida presupuestal es la que el concejal ponente hablaba en su ponencia, valga la redundancia, con respecto al 15%
20% mínimo que debe tener el presupuesto de la actual vigencia para poderse trabajar una vigencia futura para el año 2027. Los sectores permitidos para las vigencias futuras pues son los proyectos de inversión del plan de desarrollo. Y como otra observación muy importante para las vigencias futuras ordinarias es que deben estar enmarcadas dentro del plan de desarrollo actual. Es decir, que deben estar en el periodo actual de gobierno. No pueden exceder el plan de gobierno estas vigencias futuras ordinarias. Ahora, con respecto a las figuras, vigencia de las vigencias futuras excepcionales, podemos decir que no requieren partida presupuestal en el año de autorización, ¿sí? No requieren una apropiación mínima, sí está limitado a proyectos de infraestructura, transporte, energía, defensa. Y al contrario de las vigencias futuras ordinarias, estas sí pueden superar el periodo de gobierno. Ahora, con respecto a lo que son, entrando ya en el cuadro para verificar lo que son la solicitud que el municipio de Madrid hace con respecto a las vigencias futuras que se requieren para la continuidad del servicio. El municipio de Madrid ha solicitado la aprobación de 5 sectores realmente que se requieren para las vigencias futuras ordinarias y excepcionales. Primero que todo, pues hablarles de la vigilancia y por qué la vigilancia. Exactamente, pues esto es para realmente es el contrato que se tiene con las sedes de la administración municipal, que es de tipo misional. Este proceso de vigilancia toma por lo general unos 4 meses para adelantarlo y pues fragmentarlo genera rotación de personal y sobrecostos. Es necesario que estas sedes que tiene la administración municipal cuenten desde el principio del año con el servicio de vigilancia. De ahí que se requiere esta vigencia futura. El año pasado también fue solicitada por la administración municipal. Y esta vigencia futura que requiere la administración municipal es de un total de 5.550.153.755. Aquí encontramos varios sectores. Pues está, por ejemplo, el sector 35, el 45, que se corresponde a gobierno, el sector 33, que es de cultura, el sector 22, que es de educación, el sector 41, que es de inclusión social. Estos sectores son los que tienen sedes administrativas y la misma administración central son los que tienen esas sedes y requieren de esa vigilancia, que es como les decía anteriormente, por 5.550 millones de pesos. Ahora, también se requiere el aseo. Pues el aseo también es para esas diferentes dependencias municipales y pues aquí la idea es garantizar el servicio también desde el principio del año 2026. Por eso esta también es una vigencia que el año anterior fue solicitada. Esta vigencia está por 533.679.521 pesos y también afecta a sectores como el de inclusión social, el sector 41, desarrollo social, el sector 35, sector 33 y sector 45.
Otra vigencia futura muy importante tiene que ver con la alimentación escolar del PAE. El PAE, pues esta actividad de la alimentación escolar comienza desde el primer día del calendario escolar. Y pues las administraciones municipales, en el caso del municipio, debe garantizar los 10 meses calendario en la ejecución de este contrato. Entonces, es importante que se adelante ese proceso de vigencia futura desde el año 2026 para efectos de que también tengamos desde el primer día ese programa de alimentación que no le falte a todos los estudiantes del municipio de Madrid. Esta vigencia se está solicitando, es una vigencia futura ordinaria de 3.000 millones de pesos con ingresos corrientes de libre destinación y 500 millones de pesos con destinación específica. Estos son 3.500 millones de pesos. Esto pues realmente nos va a suplir la necesidad del programa de alimentación escolar. Consideramos que por unos 7 meses de la siguiente vigencia para todos los estudiantes del municipio de Madrid. El otro proyecto que solicitamos vigencia futura ordinaria es el Centro de Vida Sensorial. Este proyecto es importante que se le realice la vigencia futura y es importante porque la misma gobernación adelantó vigencias futuras para el 2026 y 2027. Y por eso es importante que la administración municipal, el municipio de Madrid, pueda tener estas vigencias futuras también. Entonces, el artículo 10º de la ley 819 autoriza estas vigencias futuras en ejecución de contratos mediante CONFIS, con el fin de adelantar esos contratos que se encuentran en ejecución. Este es uno de esos contratos que se encuentran ya en ejecución. Entonces, es necesario solicitar una sustitución de esa apropiación presupuestal de vigencias futuras que en este caso van a quedar libres y disponibles. Permítame. De esta vigencia para el Centro de Vida Sensorial se tiene proyectado para una vigencia 2027 5.225 millones de pesos con ingresos corrientes de libre destinación y 2.500 millones de pesos que son de destinación específica. De este programa, de este Centro de Vida Sensorial, podemos decir que acá hay recursos del FOMPED, recursos propios, que son estos recursos que se requiere que se van a liberar para poderlos adicionar o para poderlos sustituir precisamente para adelantar otros proyectos. Este proyecto del Centro de Vida Sensorial tiene una duración de 18 meses. No se va a terminar durante esta vigencia. Por esa razón es necesario liberar estos recursos. Con respecto a las vigencias excepcionales,
Se requiere la aprobación de la vigencia futura excepcional del servicio de transporte escolar por un valor de 1.200 millones de pesos para la vigencia 2027. Aquí, como lo vimos anteriormente, no requerimos de recursos durante esta vigencia 2026. Por eso la llamamos excepcionales. De igual manera, se requieren unos traslados de recursos que no van a ser ejecutados en la actual vigencia. Y estos recursos son de los 2.324 millones de pesos que les hablaba anteriormente. Son recursos, por ejemplo, como en el sector de transporte, gracias, de 1.115 millones de pesos. En el sector 22, 950 millones de pesos. En el sector 40, 159 millones 506.790. Y en el sector 40 de vivienda, ciudad y territorio, 100 millones de pesos para un total de 2.324 millones. Estos recursos se requieren para ser trasladados a proyectos tan importantes que está actualmente adelantando la administración municipal, como calle 19, al cual se le van a incorporar 1.115 millones de pesos, al colegio de Puente Piedra, 950 millones de pesos, y a los polideportivos, 259 millones 506.790 pesos, para un total de los 2.324 millones 506.790 millones de pesos que se requieren para ser liberados, para adelantar estos proyectos que requieren con urgencia para el cumplimiento del plan de desarrollo del municipio. Concejales, esta es la explicación con respecto a estas vigencias. Si tienen alguna duda, con mucho gusto. Sí, de pronto, con la pregunta que hacía el concejal Andrés, es en el tema de cuánto es el tema de el total de que vale la hora del tema del centro sensorial. El centro de vida sensorial tiene un costo de 15.225 millones de pesos. Sí, y ¿en cuánto lleva el porcentaje en ejecución la obra? Concejal, buenas tardes para todos. El centro de vida sensorial aún no ha iniciado su ejecución porque se acaba de adjudicar la licitación y la interventoría a través del proceso de licitación de pliego tipo. Es una obra que se va a ejecutar más o menos en 18 meses, es decir que este año solamente va a tener una ejecución en obra más o menos de 4 meses, porque los primeros 2 meses son de ajustes de estudios y diseños y posteriormente ya arranca la ejecución de obra. Es decir, que todos esos recursos no los vamos a usar en esta vigencia, sino Se va a tener una parte y la otra se usará en la siguiente vigencia, ¿sí? De allí que la observación que nos hacía el concejal ponente respecto del centro de vida sensorial, nos dice que se presenta una observación porque el centro de vida sensorial requiere que sea aclarado porque se presenta como una obra en ejecución, se presenta con necesidad eventual de liberación de recursos, se presenta o si se trata de un contrato en ejecución, adhesión, prórroga, sustitución de apropiación o simplemente autorización de vigencia futura. Para este caso, lo principal, bueno, son varios los que se está solicitando. Principalmente es una vigencia, se solicita vigencia futura en ejecución porque el contrato va a superar esta vigencia. Sí. Se solicita también, a su vez, la sustitución de la apropiación
porque como no se va a invertir todos los recursos en esta vigencia, se solicita sustituir parte de estos recursos por una vigencia futura ordinaria, lo que nos permite apalancar los recursos necesarios para culminar obras que ya tenemos en curso y que no nos vayan a quedar faltando recursos para entregar este año. Esas obras que tenemos en curso son para entregar este año. Adicionalmente, también se necesita entonces, como consecuencia de esa sustitución de aprobación, pues la autorización para liberar esos recursos, porque pues se sustituyen unos recursos con vigencias futuras, que son los recursos que no vamos a usar en esta vigencia, y se requiere entonces liberarlos para poder aplicarlos a las otras obras que requieren su terminación. El fundamento de esto, o de esta sustitución y de esta liberación y de esta vigencia futura, está contenida en el decreto 1068 de 2015, que en su artículo 2.8.1.7.1.1 nos habla de autorización de vigencias futuras ordinarias en ejecución de contratos. Entonces, aquí estamos frente a una ejecución de contrato de conformidad con lo establece, como lo establece el artículo 10 de la Ley 819 de 2003. El CONFIS o su delegado podrá autorizar asunción de obligaciones que afecten los presupuestos de vigencias futuras con el fin de, y aquí con el fin de, y aquí el artículo nos abre varios parágrafos, entonces con el fin de, y en el parágrafo 1, 2, en el tercer parágrafo sería entonces con el fin de solicitar la sustitución de apropiación presupuestal que respalde el compromiso por la autorización de vigencias futuras, y en este caso las apropiaciones sustituidas queden libres y disponibles. Entonces, no vamos a solicitar la vigencia para hacer adiciones del contrato que se encuentra en ejecución, sino para sustituirla y que queden libres y disponibles de esa sustitución. Entonces, de pronto podemos revisar cómo quedó la redacción para dejarla más clara y de esta manera plasmarla, porque la observación que hace en ese sentido, pues sí presenta como confusión al leer el artículo, porque el artículo este artículo que le da facultades para adicionar, da facultades para la vigencia futura, da facultades para sustitución y da facultades para que esas sustituciones de vigencias futuras queden libres y disponibles. Entonces nos toca es que verifiquemos el artículo, cómo nos quedaría. Doctora Ligia, ayudándome, ¿cómo está ese artículo? El tercero, sí. En el artículo tercero, entonces, el artículo tercero nos hacen observación al artículo tercero, y la recomendación que nos hacen, bueno, el artículo tercero, autorizar al alcalde a trasladar saldos no ejecutados a otros proyectos de inversión. Esa disposición incorpora una operación presupuestal distinta a la autorización de vigencias futuras, y como está redactada carece de suficiente determinación sobre fuentes, cuantías, rubros, proyectos y fundamento jurídico. La recomendación es eliminarla o reformularla integralmente, y no debe aprobarse una autorización genérica de traslado de saldos sin precisión presupuestal. Entonces, sí. Entonces, sí, revisémosla y miramos a ver si... digamos, el artículo tercero dice: autorícese al señor alcalde para que realice el traslado de los saldos no ejecutados a los siguientes proyectos de inversión que se encuentran en ejecución, ¿cierto? Y pues ahí dice el transporte, educación, vivienda, salud, vivienda, ciudad y territorio, vivienda, calidad y territorio. Entonces, yo hacía, digamos, esta recomendación en reformular íntegramente ese artículo, y yo lo había propuesto que autorizar al alcalde a trasladar saldos no ejecutados a otros proyectos de inversión. Esa disposición incorpora una operación presupuestal distinta a la autorización de vigencias futuras, y como
así digamos como pues para dejarla de, así es como está el artículo tercero, ¿cierto? Entonces, pues yo creería que aquí se debería tomar, digamos, como las fuentes, las cuantías, en cuanto a la recomendación que se hizo, pues porque carece de una determinación sobre la fuente, es decir, no está establecido como tal. Es decir, a lo que usted decía, doctor, hace un momento, que no se debe aprobar, digamos, una autorización genérica de traslados de saldo sin precisión presupuestal. Es decir, que sea más específico. ¿Lo podemos proyectar para que lo vean? ¿Ese cuadro no está ahí en las diapositivas? ¿No? No, ese no está, pero ya se fue. Sí, con financiación. Que muy seguramente el próximo año haríamos lo mismo porque o sea, tendríamos para ejecutar 16 meses, ¿no? Ah, no, ya no se pueden hacer, ¿no? Y ya más obras ya no tienen vigencia futura, ¿no? No, es que tenemos obras en ejecución y no se sabe si en esta vigencia se alcancen a cumplir. Un poquito de eso. Doctor, sería en el... Bueno, pues depende de... Sí, aquí, doctor, como dice la doctora Ligia, se está conservando el mismo sector porque nosotros en este momento los movimientos los estamos haciendo por sector y sin embargo ahí se puede observar las fuentes, ¿sí? Ahí están. Sí, ahí están las fuentes. Este cuadro. Ah. Doctor, yo hacía énfasis ahí en otras inconsistencias que hay de forma en el proyecto. Por ejemplo, en el numeral cuarto hablaban de las ordinarias y las excepcionales en el numeral quinto y lo repiten, cuarto y quinto quedan las mismas ordinarias. Entonces, como para hacerle también ese ajuste al proyecto de acuerdo. Ah, ok, listo. Entonces no hay problema. Y en cuanto a la cita del artículo octavo, también eso ok, vale.
Perfecto. Y fortalecer el encabezado con el artículo numeral quinto del 313. Listo. Esas eran las precisiones que se... Doctora. En el CONFIS efectivamente hubo un error en el cuadro que se pasó, que se aprobó, pero en la sesión de CONFIS del día 9 de junio se hizo una aclaración, una nota aclaratoria de esa acta donde se dice cuál es el valor que queda para que quede consistente el valor aprobado con el valor del proyecto. El proyecto no cambia, cambia es el valor que quedó erróneamente en el acta, pero ya eso sí, el acta aclaratoria también la vamos a anexar. Sí, señor. Con la modificación. Anexamos el acta aclaratoria. Listo. Ok. No sé si... Sí, no, las modificaciones, mañana Secretaría de Hacienda las hace llegar aquí a la Secretaría. Ya el proyecto con las modificaciones para el día de la plenaria. Exacto, que quede en el acta como pues para blindar más lo que se Sí. decida en la comisión, Sí. que queden específicamente cuáles son. ¿Las tiene secretario o se las pasan y... de pronto ahorita el secretario se las pasa para que queden en el acta el tema de las modificaciones que se le hicieron al proyecto. Que las vigencias futuras caducarán tanto las ordinarias como las excepcionales. Excepciones. Sí, Yo creería, doctor, pues para que sea más práctico y no nos enredemos un poco, ya usted dejó claridad cuál va a ser una de esas modificaciones, que es al artículo 3º. Yo creería que lo puede decir, pues para que, secretario, con todo respeto, pues vaya tomando nota o que quede en el audio para que le quede más fácil a usted. Y aquí vamos haciendo como tal el ejercicio para que queden dentro del acta de la sesión. no sé si el doctor Guillermo las tenga, con eso miramos. Sí. Listo, sí, señor. Bien, bueno, también nos presentan observaciones que la mayoría son de forma y las cuales respetuosamente solicitamos se introduzca la modificación que más o menos quedarán así, o las cuales quedarán así. Frente a la observación, nos dice que el centro de vida sensorial requiere aclaración especial porque el proyecto lo presenta como una obra en ejecución con necesidad de prórroga y eventual liberación de recursos. Debe precisarse si se trata de un contrato de ejecución adicional, prórroga o sustitución de apropiación o simplemente autorización de vigencia futura. En esta orden de idea, entonces, se modificará y se dejará la claridad que se está pidiendo una autorización de vigencia futura para sustitución de apropiación y eventual liberación de recursos. No se está, retiramos entonces lo de adición, porque adición no se estaría incluyendo. Esa modificación, pues se la haremos allí al documento y lo presentaremos. Frente al artículo 3º, nos hace la recomendación de reformularlo, ya que se considera que no se debe autorizar de manera genérica los traslados de saldo, sino con precisión presupuestal. En ese orden de ideas, entonces, el artículo 3º será modificado y el cuadro que está presentado por sectores se modificará y se presentará entonces por proyecto. ¿Sí, secretario? Se presentará por proyecto y se adicionará entonces sobre la disponibilidad de Siempre y cuando haya la disponibilidad presupuestal por parte de la Secretaría de Hacienda, pues, que quede ahí en la... pues las disponibilidades se adjuntaron todas las disponibilidades presupuestales y hay una certificación de Secretaría de Hacienda independiente que dice que se cuenta con las disponibilidades presupuestales y que O sea, no hay necesidad de irla incluyendo cuando de se... incluirla Ok, porque eso entonces ya es la parte deja de en los la... anexos. Ok, listo.
Entonces, el artículo tercero entonces se modifica y en su literalidad quedará así. Autorícese al señor alcalde para que realice traslados de los saldos no ejecutados únicamente en los siguientes proyectos únicamente en los proyectos de inversión que se encuentran en ejecución. Y 2 puntos y aparece entonces el nuevo cuadro sustituyendo el cuadro que estaba en el. Entonces no únicamente, sino específicamente. Bueno. Entonces, en los saldos no ejecutados, específicamente en los proyectos de inversión que se encuentran en ejecución, así, 2 puntos. No, a continuación, encuentran en ejecución, como se describe a continuación. Entonces, esto sería aquí. Y aparece este nuevo cuadro. Bien, dentro de las observaciones también tenemos que se identifican inconsistencias. Primero, en el numeral 5 de la exposición se titula nuevamente vigencias futuras ordinarias, aunque corresponde a una vigencia futura excepcional por valor de 1.200 millones y debe corregirse. Entonces se incorpora esa corrección que es de forma. La otra es, segundo, se cita que el artículo 8 de la ley 819, cuando para la norma territorial debe ser el artículo 12, entonces se corrige y se incorpora el artículo 11 y artículo 12. Y como tercero, el encabezado invoca el numeral tercero del artículo 313 de la Constitución, pero debe reforzarse con el numeral quinto del artículo 313 de la Constitución, que es el que está relacionado con presupuesto, modificación también que se efectúa en el documento. Cuarto, el artículo quinto solo regula la caducidad de la vigencia futura ordinaria, pero no menciona la excepcional. Entonces se incorpora la caducidad de la vigencia futura, tanto ordinaria como excepcional, para el término de caducidad a 31 de diciembre de la actual vigencia. Esas son las observaciones con las que cuenta el proyecto y las cuales serán modificadas. Bueno, y adicionalmente se incluirá en el documento el acta aclaratoria del CONFIS del 9 de julio, en la cual se corrige el valor presentado que tenía inconsistencia en el acta del 25 de junio. Se corrige y se hace corrección al valor que está allí con error. Bueno, con esto, pues no sé si alguien más va a intervenir. Mira, sí, me faltó agregar que el acta de CONFIS que hace la aclaración se incorpora como anexo al proyecto de acuerdo. Listo. Listo, entonces, pues mañana ya la Secretaría pasa ya el proyecto con las modificaciones para ya tenerlos para el tema de la plenaria. Entonces, con esto damos suficiente ilustración. Seguimos con el orden del día, secretario. Cuarto, votación, proyecto de acuerdo. Díaz Guerrero Luis Alberto. Positivo. Borges Esteban John Jairo, ausente. Duarte Forerón de Fernando. Positivo, secretario. Fray Hernando Castro Pineda. Positivo, secretario. Presidente, con 3 votos positivos, la comisión aprobó el proyecto de acuerdo número 014, por medio del cual se autoriza al alcalde municipal de Madrid, Cundinamarca, para comprometer vigencias futuras, ordinarias y excepcionales, y se dictan otras disposiciones para asumir los compromisos que se generen en la contratación de proyectos de inversión, incluidos en el plan de desarrollo Cosechando con Amor por Madrid 2024-2028, con las modificaciones leídas por el asesor jurídico de la alcaldía, la cual se radicará el día de mañana. Secretario, continuamos con el orden del día. Quinto, llamado a lista y cierra la sesión. Díaz Guerrero Luis Alberto. Buenas tardes para todos, presente, secretario. Fray Hernando Castro Pineda. Una feliz tarde para todos y todas, presente, secretario. Borges Esteban John Jairo, ausente. Duarte Forerón de Fernando.
Una feliz tarde para todos. Presente. Presidente, 3 concejales presentes en el llamado a lista. Con esto cerramos la sesión del día de hoy. Muchas gracias para todos. Buena tarde. Siendo las 5:11 p.m. se levanta la presente sesión.